Jóvenes, buen día. Espero que hayan pasado un buen fin de semana. Y vamos a continuar. Tenemos que ya, tal vez en agosto, principios de agosto, vamos a tomar el primer parcial. Habíamos pasado la unidad de somatotrofina casi totalmente. Me faltaba solamente decirles que, ¿cómo les podría decir? La somatotropina, esta hormona, podríamos decir, sufre variaciones según muchos fenómenos, podríamos decir. Como por ejemplo, la somatotrofina, como es de tipo nuclear y se puede transmitir de generación a generación o de padres a hijos, generalmente es racial. Ustedes pueden saber esos esos fenómenos se ven claramente en la relación que tienen de altura por ejemplo, los estadounidenses, los americanos, norteamericanos, con los mexicanos o latinos, los ingleses, con los asiáticos. Entonces es más racial, podríamos decir, pero no solamente es racial. La somatotrofina, una de las propiedades que tiene, es aumentar su acción cuando el medio interno está con una proteinemia alta. Entonces, la comida, la alimentación, también es otro factor que va haciendo que la somatotrofina se suba o baje. El deporte. Hay deportes que estimulan mucho la producción de somatotrofina, como ser el básquet. Y no así el fútbol, no estimula el aumento de la somatotrofina, o sea, la talla. Respecto al sexo, el hombre siempre es un poco más alto que la mujer, a pesar que últimamente, ya un buen tiempo que no se ve ya este tipo de fenómeno, que el hombre sea más alto que la mujer. Ahora generalmente la mujer empieza a desarrollarse muy rápidamente y se desarrolla más en la pubertad que el hombre. Entonces, eso va desapareciendo ya. Otra cosa que realmente son las alteraciones patológicas. Hay alteraciones patológicas que inhiben, obviamente que inhiben otras hormonas más, pero ahora nos dedicaremos solamente a somatotrofina, que inhiben o que estimulan la producción de somatotrofina. Cuando la inhibición es en los primeros años de vida, se detiene
el crecimiento y se produce lo que llamamos el enanismo. Por el contrario, cuando se estimula, se produce lo que se llama el gigantismo. Yo no he sabido ya que hayan gigantes últimamente, o sea, desde que tengo uso de razón, en el mundo. Puede ser que en otras partes sí, pero se ve que sí, en algunos países, la buena alimentación y el deporte constante producen una especie de gigantes, pero normales. No son gigantes en sí, sino son personas que aumentan su tamaño. Por ejemplo, los jugadores de la NBA. Si nosotros ponemos a un muchacho de 20 años de la NBA que mide más de 2 metros y ponemos a un muchacho de 18 años del tercer mundo, obviamente este jugador de básquet parecerá un gigante a su lado. Pero el gigantismo ni el enanismo no son normales, son patologías que no solamente se produce un aumento de la estatura, sino que también produce otro tipo de lesiones internas, especialmente en corazón, unas malas formaciones. En realidad es una mala formación completa del individuo, igual en el enanismo. El enanismo vendría a ser, es el enano, hay varios tipos de clasificación de enanos. El enano totalmente, podríamos decir, feo, esa es la palabra, que se produce por diferentes causas hormonales de tipo corteza suprarrenal. Y el enano bonito, que se produce por deficiencia de somatotrofina. Si en el gigante se produce una formación mala por ser rápida, en el enano se produce por ser lenta. Entonces, ninguno de los dos, su vida media en ninguno de los dos es larga o normal. Siempre mueren jóvenes. Ahora, ustedes tienen en su libro una figura, la 75-8. ¿Qué pasa cuando hay un tumor o digamos, una patología que hace que la somatotrofina aumente cuando el individuo ya ha llegado a su total crecimiento? Cuando su desarrollo está completo. Entonces, no es así en el enano. El enano solamente se produce cuando hay déficit en el niño. El aumento de somatotrofina ya en el desarrollo completo empieza a tener bastantes patologías que llegan inclusive a la muerte del individuo. Se llama acromegalia y ustedes tienen ahí la figura. Se caracteriza más que todo por la deformación que se produce en algunos huesos, especialmente de la cara y de los miembros. Como les diría, se pierde, se deforman, se pierde la anatomía de estos huesos debido a que por el estímulo de la somatotrofina se
esta deformación es grande. Huesos gruesos, deformes, cara, huesos nasales deformes, mandíbula crecida. Esas serían algunas cosas que yo ya no he visto en toda mi vida, no he visto esto. Tal vez en otros países, no sé si el porcentaje es grande, pero debe haber, porque tumores de la silla turca hay varios. Muy bien. Entonces, eso es lo que podríamos decir. Con eso terminaríamos somatotrofina. Muy bien. Ya hemos hablado, en realidad vamos a hablar más en riñón de la antidiurética. Y la oxitocina, que en realidad no van a llevar cuando estén llevando ginecobstetricia. Muy bien. Vamos a entrar a ver a leer hormonas tiroideas. Muy bien. La tiroides, no voy a entrar en anatomía. La tiroides ya saben que es un órgano que se encuentra cerca de la cricoides. Es en forma de H, 2 lóbulos, un istmo, etcétera, etcétera. Muy bien. Primero vamos a hablar qué es lo que produce, de dónde viene. Esta es una hormona sumamente delicada. Dan 2 tipos de hormonas que tienen características similares. La base de las hormonas tiroideas vendría a ser, para su formación, vendría a ser el yodo. Entonces, ¿qué es lo que se tiene? Que la glándula tiroides, fuera de las glándulas tiroideas, también da otro tipo de hormonas. Vamos a ver qué es lo que pasa. Muy bien. Histológicamente, esta glándula vendría a ser una glándula folicular. Formado por folículos que tienen una corona de células cúbicas que atrapan un coloide, que es una sustancia gelatinosa. Muy bien. Vamos a ir a ver primero, entonces, ya sabemos qué es lo que da. Vamos a ver cómo se forma la T3 y la T4. La T3, llamado también triiodotironina, y la T4, llamada tiroxina. Muy bien. Primero vamos a hacer hincapié en una cosa. La base de estas hormonas es una globulina. Una globulina que es producida por las mismas células cúbicas, la que les estoy diciendo, y que ingresa, que se llama tirosina o tiroglobulina, y
está producido por estas células e ingresa al coloide en forma de proteína de depósito. Entonces, la tiroglobulina está ahí. Se caracteriza más que todo porque es una proteína muy débil. No débil, sino frágil. Muy bien. Entonces, habíamos dicho que no solamente da las hormonas tiroideas, sino también las hormonas, o diré las células parafoliculares, las que están al lado de los folículos, dan una hormona que se llama calcitonina. La calcitonina vendría a ser una hormona contraria a la tiroides. Eso lo vamos a ver al último. Muy bien. Entonces, vamos a ver, en primer lugar, la formación de las hormonas tiroideas T3 y T4. La tiroglobulina es un polipéptido que puede tener 25 o puede tener 30 moléculas de proteína, o sea, aminoácidos, que se llaman tiroxina. Muy bien. Entonces, aquí tenemos, ustedes tienen el esquema, figura 78.2. El esquema de cómo se produce la T3 y T4. Muy bien. El yodo ingresa por vía digestiva a nuestro organismo y la mayor parte se va a integrar la formación de estas hormonas. El resto se utiliza para algunas reacciones químicas y el resto se elimina. Muy bien. El yodo entra en forma de... Esta es una célula. Este es el folículo. Estas son las células cúbicas. El coloide, que estuviera al centro. Esta es la corona, la trapa. Y estas células son las que producen la tiroglobulina. Ya les he dado las características. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? El yodo entra en forma de yoduro y se va a la tiroides. Pero la tiroides, para su la fabricación de estas hormonas, no necesita el yodo en forma de yoduro. Bueno, ingresa a la célula cúbica, que tiene la célula cúbica, en forma de yoduro. Pero inmediatamente el yoduro es atacado por la peroxidasa y el H2O2, que es agua oxigenada. ¿Para qué? Para convertir el yoduro en
yodo en cloruro de, no, perdón, en yodo oxidado, óxido de yodo. Muy bien. Mientras tanto, aquí, en el retículo endotelial de estas células cúbicas, se está produciendo un anabolismo. Se producen proteínas que van al Golgi. En el Golgi cambian su estructura y salen ya como precursores de la tiroglobulina. Ingresan al coloide, este es el coloide, ingresan al coloide y terminan de formarse. Ya les he dicho que son cadenas de 25 a 30 moléculas, que cada molécula se llama tiroxina. Muy bien. Entonces aquí el yodo oxidado se encuentra con la tiroglobulina y ejecuta lo que se llama la iodación. El yodo, la tiroglobulina, pongámosle un edificio de 2 pisos o de varios pisos, pero son 2 edificios que se tienen que formar. Muy bien. Entonces el yodo va a iodar, va a introducirse. Eso yo ya no sé por qué. Se va a introducir en el yodo o se va a adherir a la tiroxina número 3 de la tiroglobulina. ¿Está bien? Y se forma un complejo, podríamos decir. Ahora empiezan a haber varias tiroglobulinas que están iodadas en la molécula 3. El yodo de nuevo va a iodar en a los que ya están iodados, va a iodar en la molécula 5. Entonces ya se forman 2 tipos de moléculas. Unos que solamente están iodados en la molécula 3 de tiroxina o de tirosina. Y a este complejo, esta estructura se llama MIT3. Muy bien. Y aparecen otros complejos que están iodados en la 3 y en la 5. Entonces, y se llaman diiodotirosina, monoiodotirosina. Estos están iodados en una sola molécula y estos están iodados en 2 moléculas. Entonces se forman varios MITs y varios DITs. De esta manera es la iodación. La iodación se produce también por una enzima que se llama iodasa. Muy bien. Hasta aquí espero que me hayan comprendido. Tenemos entonces dentro del coloide varios
MITs y varios DITs. Entonces viene aquí, tampoco no se sabe por qué. Parece que son reacciones químicas. Se van, empieza el acoplamiento. Un MIT se acopla al DIT. El MIT tiene una molécula iodada. El DIT tiene dos. 2 más 1, 3, y se forma el T3, triodotironina. Otros se acoplan. El DIT, que tiene 2, más otro DIT que tiene 2, y son 4, y forma la T4, o la tiroxina. Entonces, de esta forma, se forman las dos hormonas, pero no son hormonas hechas y derechas. En primer lugar, están todavía rodeadas de coloides. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En una parte del cubo o de la célula cúbica hay un lugar donde ingresa el T3 y T4 en gotas coloidales por pegmocitosis. Muy bien. La hormona o las hormonas tiroideas no requieren. En primer lugar, hay muchos pisos, pero está un solo piso o 2 pisos ocupados. Entonces, no necesita a los demás pisos. Solamente necesita a los 2 pisos y al piso, o sea, a las proteínas que tienen un solo yodo o a las que tienen 2 yodos. Entonces, solamente tiene que quedarse eso. El resto tiene que ser destruido. Solamente se tiene que quedar las moléculas, podríamos decir, ocupadas por el yodo. Entonces aquí viene una serie de enzimas que, como ser la lisozima, que destruye el exceso de moléculas proteicas y solamente respetan aquellas que están ocupadas por el yodo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que se quedan la T3 y la T4 solamente con las moléculas de tirosina que han sido yodadas. El resto se fractura. ¿Y para qué? Se fractura para reciclarse y ingresar de nuevo al coloide para formar MIT y DIT. Entonces vuelven a recomponerse, podríamos decir, para volver a ingresar al coloide. Entonces el T3 y el T4 ya están formados. Pero el T3 y el T4, las hormonas tiroides, no tienen yodo.
Estas todavía están iodadas. Entonces viene una desiodasa, una enzima que se llama desiodasa. Y ataca, podríamos decir, o interviene en los iodos que tienen esto, la T3 y T4, y separa el iodo de estas moléculas proteicas. El iodo va y de nuevo ingresa al ciclo. Y sale la T3 y T4 ya en forma libre, o sea, activada. Esta T3 y esta T4 ya están puras y no requieren mayor tratamiento. Entonces viene el estímulo y la acción es que la T3 sale y la T3-4 sale al medio acuoso, al medio interno, y empieza la circulación. La T3 sale en un porcentaje del 7% y la T4 en un porcentaje del 93%. Entonces, eso es lo que pasa para formarse las hormonas. Muy bien. Entonces, si no hay yodo, el yodo nunca desaparece, casi nunca desaparece en nuestro organismo. Pero en caso de que disminuya, el yodo es captado, pero los folículos se agrandan para poder captarlos mejor. Entonces, eso sí es patología. Entonces, aquí una enzima que interviene casi en todo es la peroxidasa. La peroxidasa tiroidea interviene casi en todas las reacciones químicas. Entonces pasa por iodación, por acoplamiento y por difusión. Muy bien. Estas moléculas son, como les digo, muy frágiles. Cuando salen a la circulación, pueden destruirse con mucha facilidad. Además que si van a, ¿cómo les diría? Si van así tan rápido hacia los tejidos diana, su acción por esta rapidez también puede disminuir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Inmediatamente salen, se unen a proteínas plasmáticas. ¿Qué proteínas? La globulina, fijadora de la tiroxina, que se une a la T4, que es la proteína principal. La T4 en casi un 100%, un 99%, tal vez un poco más, se fija completamente a esta proteína. Después, vendría a ser, digamos, la principal. Después se une también a la albúmina.
y a la prealbúmina, fijadora de la tiroxina. Muy bien. El 0,1 de T4 queda libre. El resto se fija, tiene que circular fijada. Muy bien. La T3 también se une, pero en muy poca cantidad, también es menos. Y empiezan a... La vida de la T3 es un día y la de la T4 son 7 días. Bueno, creo que hemos llegado al final y vamos a terminar. El miércoles vamos a continuar con endocrinología y vamos a correr un poquito para tomar los primeros parciales. A ver qué tal les va. Jóvenes, entonces, hasta el día miércoles. Buenos días. Hasta luego, doctor. Luego, doctor. Hasta luego, doctor. Bueno, Hasta luego, doctor. luego, Hasta luego. espero que hayan entendido. Se cuida. Hasta luego.